Real Madrid. Dos de los líderes de la plantilla de Xabi Alonso dejarán el club. Real Madrid recupera a Bellingham y Camavinga antes del choque contra la Real Sociedad. Luis Figo recomienda a Pedri para fichar por el Real Madrid. Comentario sorprendente de Vinicius Jr. sobre lo que ocurrió entre Arda Güler y Lamine Yamal. Y antes de comenzar, no olviden compartirnos su opinión en los comentarios sobre el Real Madrid con Xabi Alonso hasta ahora. Y si eres seguidor del Real Madrid, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Real Madrid. Dos de los líderes de la plantilla de Xabi Alonso dejarán el club. El destino de dos pilares del Real Madrid ya está definido con la llegada del próximo verano. Antonio Rüdiger y David Alaba dejarán la capital española al finalizar sus contratos en junio próximo. No existen planes de renovar los acuerdos por el momento. Por su parte, Rüdiger siempre ha tenido un fuerte deseo de terminar su carrera en Arabia Saudita. La idea de marcharse allí en el verano de 2024 estuvo muy presente, pero las lesiones de sus compañeros Eder Militao y David Alaba llevaron al club a mantener todas sus opciones defensivas. Por lo tanto, el central completará su última temporada con el equipo antes de marcharse. La situación de Alaba es completamente diferente a la de su compañero. El austriaco fue considerado durante mucho tiempo como uno de los mejores defensores centrales de Europa, pero su carrera se frenó bruscamente debido a una grave lesión de rodilla sufrida en diciembre de 2023. Ahora ocupa el quinto lugar en la jerarquía de defensores del equipo, por detrás de Militao, Rüdiger, Nacho y Dean Huijsen, y prácticamente no tiene oportunidades de jugar. El Real Madrid ya pensaba en separarse de él el verano pasado, pero debido a la falta de ofertas serias y a su elevado salario, el jugador permaneció en el club. Real Madrid recupera a Bellingham y Camavinga antes del choque contra la Real Sociedad. El Real Madrid volvió a respirar aliviado tras la participación de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga en los entrenamientos del equipo, lo que dio al cuerpo técnico un gran impulso antes de enfrentarse a la Real Sociedad en la Liga Española La Liga. Regreso del dúo del mediocampo a los entrenamientos La sesión de hoy del Real Madrid contó con el regreso de Bellingham y Camavinga tras una ausencia por lesiones. El primero fue sometido a una cirugía en la espalda, mientras que el segundo sufrió un desgarro muscular. Ambos participaron en algunos ejercicios, y según informó Camavinga ya está listo para volver a los partidos oficiales. ¿Qué pasa con Mendy y Endrick? A pesar de la buena noticia del regreso del dúo del mediocampo, el Real Madrid aún sufre la ausencia de algunas piezas clave. Ferland Mendy continúa recuperándose de una lesión en el muslo, mientras que el joven delantero brasileño Endrick sigue un programa de rehabilitación tras una lesión en los isquiotibiales, limitándose a entrenar de manera individual. Fecha del partido Real Madrid vs Real Sociedad El Real Madrid se prepara para enfrentarse a la Real Sociedad el próximo sábado 13 de septiembre de 2025, a las 5:15 hora del Cairo y la Meca, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga. El conjunto merengue busca mantener el liderato tras haber conseguido el pleno de victorias en las tres primeras jornadas frente a Osasuna, Real Oviedo y Mallorca. ¿Cómo está la situación del Real Madrid en la Liga? El Real Madrid afronta el encuentro como líder de la clasificación con 9 puntos, firmando un inicio de temporada perfecto. Esto refuerza sus aspiraciones de mantenerse en lo más alto de la tabla desde el inicio, a pesar de las lesiones que han afectado al equipo en las últimas semanas. Luis Figo propone a Pedri para fichar por el Real Madrid. Luis Figo, leyenda del Barcelona y del Real Madrid, volvió a generar polémica al asegurar que el jugador del Barça, Pedri, es el más indicado para incorporarse al conjunto blanco, en un escenario similar al que él mismo protagonizó hace 25 años cuando dejó el Camp Nou rumbo al Santiago Bernabéu. En el año 2000, el Real Madrid pagó la cláusula de rescisión del contrato de Figo con el Barcelona, que ascendía a 60 millones de euros, lo que permitió su traspaso en una operación considerada como la más audaz y controvertida en la historia del fútbol español, y que la afición culé interpretó como una gran traición a su club. En declaraciones destacadas por el diario catalán Sport Figo afirmó: si pudiera elegir a un jugador del Barcelona para que se uniera al Real Madrid, elegiría a Pedri. Explicó que el joven centrocampista aporta mucho al Barça y que su hipotético fichaje por el Madrid tendría un impacto similar al de su propio traspaso hace un cuarto de siglo. Por otro lado, Figo también reveló qué jugador ve más adecuado para pasar del Real Madrid al Barcelona, asegurando: elegiría a Fede Valverde, porque está rindiendo a un nivel excelente con el Real Madrid y es una pieza clave en sus éxitos. Figo elogió tanto a Pedri como a Valverde, considerándolos futbolistas que aportan una gran calidad a sus respectivos equipos, y señaló:
son jugadores muy importantes tanto para el Barcelona como para el Real Madrid. Lo curioso es que el propio Pedri confesó en el pasado que llegó a realizar pruebas en el Real Madrid, pero el club decidió no ficharlo al no estar convencido de su nivel en aquel momento, antes de convertirse hoy en una de las grandes figuras del Barça y del fútbol español. Comentario sorprendente de Vinícius Jr. sobre lo ocurrido entre Arda Güler y Lamine Yamal. El astro brasileño del Real Madrid, Vinícius Jr., ofreció unas extensas declaraciones en las que comentó lo sucedido entre su compañero en el club blanco, Arda Güler, y el joven rival culé Lamine Yamal durante el emocionante enfrentamiento entre España y Turquía en las eliminatorias al Mundial 2026. Un duelo que dejó una escena de confrontación física que acaparó la atención de la afición y de la prensa mundial. Vinícius comenzó su intervención destacando que el fútbol siempre conlleva tensión y pasión, especialmente cuando se trata de jóvenes talentos que representan a clubes grandes como Real Madrid y Barcelona. Conozco muy bien la naturaleza de este tipo de partidos, ya sea a nivel de clubes o selecciones. Cuando un jugador joven como Arda o Lamine se enfrenta cara a cara, es normal que se enciendan las emociones. Al final, somos seres humanos antes que futbolistas, y cada uno quiere demostrar su valía. El brasileño añadió que lo ocurrido entre Yamal y Güler no debería exagerarse ni interpretarse como enemistad personal, sino como un reflejo natural de la tensión en un partido de alto nivel. Vi la jugada y, en mi opinión, es algo muy normal. En Brasil estamos acostumbrados a estas cosas. Hay muchos roces en el campo y, después del partido, todo termina. Arda es un joven fantástico con una gran personalidad, y lo mismo digo de Lamine Yamal, al que sigo desde hace tiempo, es un jugador increíble para su edad. Ambos tienen un futuro enorme, y esa intensidad forma parte de su carácter competitivo. Vinícius explicó también que la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona puede proyectarse sobre los jóvenes incluso cuando visten la camiseta de sus selecciones. No se puede negar que el clásico español hace que cada duelo entre un jugador del Madrid y otro del Barça sea distinto. La afición da un significado extra a cada acción y la prensa magnifica cada detalle. Pero nosotros, como futbolistas, sabemos que la competencia acaba con el pitido final. Después seguimos siendo colegas de profesión, unidos por el mismo balón y el mismo sueño. El brasileño relacionó la situación con su propia experiencia de presión y críticas, señalando lo que Yamal y Güler pueden aprender. Yo también viví momentos similares y sufrí muchas provocaciones, dentro y fuera del campo. Aprendí a controlar mis nervios y a no dejar que un simple episodio marcara mi carrera. Arda y Lamine están en una etapa en la que deben aprender de estas experiencias. En el futuro se reirán de estas cosas y comprenderán que son detalles mínimos frente a todo lo que les espera. El extremo madridista tampoco ocultó su admiración por el talento de Yamal, a pesar de ser un rival clásico. No puedo negar que disfruto viendo a Yamal. Tiene algo distinto, inteligencia en el regate, calma con el balón, y eso es raro en alguien de su edad. Claro que juega en el Barça, nuestro rival directo, pero como amante del fútbol valoro mucho lo que hace. Creo que su rivalidad con Arda puede ser el inicio de una gran historia en el fútbol europeo. Asimismo, insistió en la necesidad de proteger y apoyar a estas joyas. La prensa hablará mucho de esta confrontación, pero hay que recordar que los dos apenas están empezando. Si solo nos centramos en estas escenas, podríamos dañar sus trayectorias. Necesitamos apoyarlos, guiarlos y recordarles que la verdadera competencia debe estar en el fútbol y la creatividad, no en los choques. Vinícius concluyó con un mensaje claro a los jóvenes. Mi consejo para Arda y Lamine es que aprendan de este episodio. La rivalidad entre Real Madrid y Barcelona seguirá durante décadas, y ellos estarán en el centro de ella. Pero al final lo que quedará serán las actuaciones, los goles, los títulos y los momentos mágicos que brinden a la afición. El fútbol no necesita manos levantadas, sino grandes corazones y pies que sepan dibujar magia sobre el césped. Con este extenso comentario, Vinícius Jr. mostró gran madurez al reconocer el riesgo de este tipo de situaciones para los jugadores jóvenes, al tiempo que ofreció una visión equilibrada en la que valoró tanto el talento de su compañero Güler como el de su rival Yamal, reflejando un espíritu deportivo poco común en medio de la intensa rivalidad entre Real Madrid y Barcelona.